mayor preámbulo, le doy la palabra al profesor Guillermo Cejudo. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Yo lo que preparé para arrancar creo que combina muy bien con eso que ha dicho Carlos, que es esto que coexiste, que es un escepticismo y un entusiasmo con gobierno abierto. Coexiste un discurso sobre gobierno abierto es una etiqueta de moda de la cual nos desharemos en un par de años y estaremos a la expectativa de la siguiente gran etiqueta que nos va a cambiar. Con el discurso de gobierno abierto llegó para quedarse y se volverá un atributo central de cualquier gobierno que se precie de ser democrático. Yo lo que les quiero proponer es que los dos tienen razón y que estamos ante la disyuntiva de Yo lo que les quiero proponer es que ambos discursos tienen razón y que estamos ante la disyuntiva de construir para que ocurra lo segundo y no lo primero. Si podemos empezar con la presentación, no sé quién le tiene que picar. ¿Hacia dónde volteo? Para ver qué. Webmaster. Ahí va. Ok. Bueno, lo primero, podemos pasar a la siguiente, por favor, quiero empezar con el argumento normativo en defensa del gobierno abierto, que es un primer argumento contra la moda. Es decir, no es… ¿Podemos pasar a la primera, por favor? Cuando hablamos de lo público, generalmente Cuando hablamos de lo público, generalmente se hace referencia a lo opuesto a lo privado o a lo común, lo relacionado con la polis, la visión clásica de lo público. Pero hay dos atributos adicionales que tienen que ver con lo público, no solo como lo que pertenece al Estado o lo que no es lo privado, sino lo público como lo que es accesible y lo público como lo que es sujeto de crítica y de escrutinio. Por tanto, cuando hablamos de un gobierno que usa recursos públicos desde la autoridad pública y con objeto de resolver problemas públicos, pues las cuatro dimensiones se vuelven importantes. No solo público porque viene desde el Estado o porque no es privado, sino público que tiene que también ser accesible y sujeto de crítica y escrutinio. Entonces, cualquier gobierno que sea efectivamente público, no basta con que tenga estos atributos de no privado o desde la autoridad estatal, sino también con los atributos de accesible y sujeto a crítica y escrutinio. Siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Pero no solo es un argumento normativo, también es un argumento práctico en favor del gobierno abierto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de gobierno democrático, así como oímos rutinariamente que no podemos reducir democracia a solo lo relacionado con el acceso al poder, lo mismo ocurre con gobierno democrático. No solo es acceso al poder, también es ejercicio del poder y control del poder. No podemos reducir democracia a pensar que un gobierno es efectivamente democrático porque sus autoridades son electas en procesos y reglas electorales justas, equitativas, imparciales. Un gobierno democrático, para hacerlo efectivamente, requiere de un ejercicio de poder democrático y de un control de poder democrático. Y es aquí cuando gobierno abierto adquiere una dimensión que tiene que ver mucho más que allá que con solo transparencia o acceso a datos, sino como un elemento fundamental de cualquier gobierno en el cual hay acceso al poder en clave democrática, ejercicio de poder con calidad de gobierno y ciudadanos involucrados y un control del poder desde los ciudadanos. Así como es equivocado pensar el gobierno democrático como solo lo relacionado con lo electoral, es un error ver el gobierno abierto como solo lo relacionado con la transparencia o con los datos fácilmente accesibles. Y entonces, empíricamente, gobierno abierto se vuelve fundamental para resolver tres de los problemas centrales de gobierno democrático en las condiciones actuales. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de acceso al poder,
los componentes ya sabemos, son instituciones y procedimientos electorales con principios cercanos a imparcialidad, equidad, legalidad, etc. Pero podemos tener ambos componentes y cumplir esos principios y no resolver algunos de los desafíos que las democracias enfrentan hoy, que tienen que ver con confianza en las instituciones, con la representatividad de los gobiernos, con la legitimidad de las decisiones o con la participación más allá de lo electoral. Y es aquí donde el gobierno abierto se vuelve importante. ¿Qué quiero decir aquí? Podemos tener, déjeme llevarlo al caso mexicano, un Instituto Nacional Electoral que funcione perfectamente, reglas electorales que no sean cuestionadas y procedimientos equitativos, imparciales, y aún así los desafíos relacionados con la confianza de las personas en las instituciones, la representatividad de las decisiones de los gobiernos legítimamente electos puede seguir cuestionado. Y es aquí donde el gobierno abierto tiene una oportunidad importante. Lo mismo ocurre con el ejercicio del poder. Cuando hablamos de un gobierno democrático, pensamos en un gobierno que tiene una arquitectura institucional, contrapesos, checks and balances, etcétera, y prácticas de gestión sobre cómo se presupuesta, sobre cómo se hace la planeación nacional, cómo se usan los recursos humanos, cómo se innova, cómo se evalúan las políticas. Y de nuevo tenemos principios de legalidad, de eficiencia, de efectividad, etcétera. Pero de nuevo podemos tener un gobierno que tenga solidez institucional, que tenga contrapesos, que se apegue a los principios de legalidad, de eficiencia, efectividad y todos los que le queramos colgar, y que no resuelva los problemas que en el ejercicio cotidiano del gobierno muchos gobiernos se enfrentan, que tiene que ver con participación en toma de decisiones, esa palabra de moda también de co-creación, coproducción, participación en la implementación de políticas, transparencia, uso de tecnología, confianza. Y es aquí, otra vez, donde el gobierno abierto ofrece una oportunidad muy importante para completar la apuesta de un gobierno democrático. Y en el control democrático de poder ocurre lo mismo. Podemos tener las instituciones clásicas de rendición de cuentas en funcionamiento, los principios de control sustantivo y no adjetivo, de participación, de transparencia, etcétera, en funcionamiento, pero a menos de que empecemos a conectarlo con una lógica de gobierno abierto, no tendremos esto de una política articulada de rendición de cuentas, empoderar a ciudadanos no solo para que reciban información, sino para que puedan controlar cotidianamente los gobiernos y con el reto, sobre el cual hablaré al final, de un renovado papel de los medios. La buena noticia es que el gobierno abierto ya está en la agenda. Muchas iniciativas internacionales, nacionales, en los municipios ya oímos hablar de gobierno abierto, desde las empresas, organizaciones de la sociedad civil. La pregunta es, ¿cómo es que el gobierno abierto está en la agenda? Y yo creo que hay tres formas en las que podemos pensar que el gobierno abierto está en la agenda. Como una etiqueta nada más, es decir, como algo a lo que hacemos alusión para llamar lo que habríamos llamado hace 5 años de otra forma y simplemente hablamos de acceso a la información o disponibilidad de datos, etcétera. O como principio, con lo que empecé mi presentación, como un objetivo abstracto de pensar que un gobierno democrático tiene que ser accesible y sujeto al escrutinio. O finalmente como práctica efectiva, es decir, como decisiones, acciones, instrumentos que están en operación para permitir que el ciudadano sea un actor central, no solo en definir el acceso al poder, sino también definir el ejercicio del poder y ser actor central del control democrático sobre el poder. Creo que estamos en un momento donde claramente, como etiqueta, gobierno abierto ha entrado en la agenda de muchos países. Como principio, hay países que ya lo han estado incorporando, es decir, como México, que ha metido el principio de máxima publicidad en su constitución. Hay una componente normativo que empieza a ser atractivo para muchos gobiernos como algo deseable en términos de un estándar contra el cual contrastar su desempeño cotidiano. La pregunta importante es si el gobierno abierto está entrando como práctica cotidiana, es decir, si no es solo una aspiración o una etiqueta que le colgamos a las acciones que hacemos, sino un conjunto de decisiones específicas, un despliegue de instrumentos, acciones con productos y con resultados en clave de gobierno abierto. Y esa, creo yo, es la disyuntiva en la cual estamos ahora. Podemos ir hacia un extremo que sea
tener un conjunto de iniciativas inconexas bajo la etiqueta de gobierno abierto y entonces pensar que tenemos gobierno abierto porque hay muchas aplicaciones en teléfonos celulares para revisar qué hace un gobierno o reportar un bache, o que los periodistas hacen infografías, que los gobiernos ponen bases de datos en los sitios web, que hay consultas dirigidas o grupos de enfoque para que los gobiernos nos pregunten sobre lo que quieren ellos saber sobre nosotros. O volver efectivamente, frente a eso, una apuesta por gobierno abierto entendido como principio y como práctica democrática, donde lo que importa no son estos instrumentos aislados, no son iniciativas sueltas colgadas de la etiqueta de gobierno abierto, sino principios y prácticas que nos permiten tener un ciudadano involucrado en el ejercicio del gobierno y un ciudadano empoderado para el control del gobierno, donde la participación no es dirigida, donde la participación no es en función de lo que le interesa a un gobierno determinado conocer sobre nosotros, sino independientemente de lo que quiera un gobierno, hay espacios para que el ciudadano participe en el ejercicio de toma de decisiones y pueda tener la plataforma para exigir cuentas. Y esto, pongo el otro componente, porque eso no, la sola exigencia o el solo empoderamiento ciudadano no activa un gobierno abierto, no es algo que ocurra por generación espontánea, por tener un ciudadano interesado en participar en la toma de decisiones o un ciudadano con la voz para exigir cuentas, no se generan las capacidades institucionales de forma espontánea, sino que se requieren capacidades específicas para construir gobiernos transparentes, abiertos a la participación ciudadana y con capacidad para generar demandas. Y creo que es aquí donde tenemos el reto importante, porque no, insisto, no tiene que ver con iniciativas inconexas bajo la etiqueta de gobierno abierto, sino con la generación de capacidades en las oficinas públicas. No es la firma de un tratado, no es el reformar una constitución, es generar capacidades en los gobiernos para lidiar con los retos renovados de gobierno abierto. Funcionarios, oficinas, procesos, prácticas para reaccionar a un ciudadano interesado en participar, para fomentar ese interés en participar y para reaccionar a las demandas de rendición de cuentas que puedan ocurrir. La buena noticia es que también el contexto, y aquí lo paso rápido porque quienes están en esta mesa saben mucho más de esto que yo, el contexto facilita e incluso propicia que esto ocurra. No solo porque hay herramientas tecnológicas que no teníamos hace 15, 20 años y que permitirían facilitar esta interacción renovada entre gobierno y ciudadano, no solo porque hay muchos más datos que pueden convertirse en información y que esa información puede utilizarse para rendición de cuentas, para toma de decisiones, pero también porque enfrentamos problemas mucho más complejos frente a los cuales el gobierno solo ya no puede resolver, que necesita la participación informada y activa de otros actores para imaginar nuevas soluciones, para construir nuevas políticas o para incluso implementarlas de manera coordinada con sectores privados o sociales. Y aquí cierro con lo que me parece es fundamental en términos de qué significa esto para los medios de comunicación. Nadie puede negar que antes, ahora y hacia adelante los medios de comunicación son pilares del ejercicio democrático. Pero su papel como intermediarios entre gobierno y ciudadano, como los que convierten la información generada por el gobierno en información útil para que los ciudadanos entiendan qué está pasando, ese monopolio está roto. Los ciudadanos ahora pueden obtener información, procesarla y canalizar sus demandas independientemente del papel de los medios. Porque precisamente el libre flujo de información entre el público y el gobierno rompe el papel que tenían los medios aquí. Lo cual no quiere decir que los medios cambien, lo que quiere decir es que gobiernos, medios de comunicación y sociedad civil tienen retos nuevos para poder mantener ese papel central de los medios como pilares del ejercicio democrático, pero con las nuevas condiciones tecnológicas de información y de participación. Los retos para el gobierno van desde lo básico, que a veces uno piensa que no deberíamos ya mencionarlos, pero que las noticias de cada día nos recuerdan que sigue siendo una batalla: libertad de prensa, libertad de expresión en su máxima
capacidad, un ejercicio de derecho de información, pero también ir de solo generar datos sobre lo ya ocurrido a transparentar las decisiones. Porque la participación solo puede ocurrir ahí. Si yo tengo acceso a datos sobre lo que ya ocurrió, pues entonces lo que puedo es emocionarme, criticar o hacer una infografía, pero no puedo regresar y tratar de incidir en la toma de decisiones. Eso quiere decir que los procesos de construcción de decisiones, de políticas públicas, tienen que tener esa apertura para que la promesa del gobierno abierto pueda ser una realidad. Para los medios de comunicación también están desde los retos básicos, clásicos de un actor que exige cuentas a los gobiernos, pero también convertir esa demanda en una parte de la agenda de los propios medios de comunicación que son transparentes, que rinden cuentas, que reportan la información gubernamental de forma accesible. Incluso cuando tienen ellos acceso a información privilegiada, poder ponerla de forma accesible a sus lectores. Y colaborar con los nuevos medios de comunicación, con las nuevas tecnologías y con actores de sociedad civil para construir explicaciones, demandas o canales de participación y comunicación. Y para los ciudadanos, pues hay un trabajo importante en términos de colaborar en esta agenda de gobierno abierto, pero también incentivar a los medios a adoptar métodos más amplios para presentar la información. Creo que aquí esta interacción entre más datos, una demanda por información y el papel de la tecnología transforma la relación del lector frente al periódico de papel a una relación mucho más dinámica, pero también mucho más compleja de operar para los tres, para el ciudadano que ya no solo es un lector pasivo, para el medio que no solo es un transmisor de información y para el gobierno que solo es emisor de información, pero que no tiene las capacidades necesariamente para recibirlas y procesar. Pero también para los medios, y esto es uno de los… hay un reporte muy interesante de la Open Government Partnership sobre el papel de los medios que dice, también para los medios es una oportunidad, porque los medios están padeciendo su propia crisis de confianza. Y aquí ni me detengo porque sé que es algo que se ha discutido ampliamente en este evento. Pero el gobierno abierto ofrece una oportunidad para renovar esto, para crear una relación renovada con sus lectores, para aprovechar los datos que existen ya, para exigir cuentas, insisto, no solo para reportarlos, no para agregarlos en visualizaciones, sino para convertirlos en instrumentos de exigencia. Y para transitar en modelos más abiertos de hacer periodismo donde también los ciudadanos ya no solo son receptores pasivos, sino actores que pueden ser centrales en la relación. Entonces, creo que con esto cierro, hay un reto y una oportunidad. Los medios tienen que seguir siendo actores centrales para volver realidad la promesa del gobierno abierto, una promesa que nos ofrece un ciudadano en el centro de la toma de decisiones gubernamental y un gobierno que recupera legitimidad y vuelve realidad el principio de publicidad, donde es accesible, es sujeto a escrutinio. Y para los medios no solo es un reto, sino es una oportunidad para renovar su papel como pilares del ejercicio democrático, donde en una nueva relación gobierno, medios, ciudadanos, están capacitados, igual que los gobiernos, igual que la sociedad civil, para conectar y construir nuevas formas de relación, no solo para la rendición de cuentas, sino también para el ejercicio cotidiano del poder. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues ahora cedo la palabra a Lina Ornelas. Adelante. Claro que sí. Mil gracias por la invitación. Bueno, hemos preparado una presentación desde Google para esta mesa que se enfoca sobre todo al uso de poderosas herramientas tecnológicas que están a disposición de cualquier persona en el mundo y en particular con un enfoque para los medios de comunicación y los periodistas, que creemos que es indispensable que sepan y que puedan utilizar y explotar para informar mejor, ¿no? Entonces voy a avanzar en la presentación. Lo primero que quisiéramos transmitir es qué está pasando en el mundo con Internet y como ustedes saben, actualmente está conectando a más de 2.000 millones de personas, pero viene una etapa todavía de mucha vertiginosidad porque todos los gobiernos están lanzando agendas digitales, se están entregando a los niños tabletas o dispositivos para estar conectados
y los proyectos de los gobiernos son a reducir esa brecha porque hay países como México que ya reconocen que el Internet es un derecho humano fundamental. Entonces, el tema aquí es muy importante ver qué es lo que va a ocurrir en los años por venir. El 50% de las personas que están conectadas viven en economías emergentes, pero los próximos años vamos a ver que hospitales y escuelas públicas, centros, plazas van a estar conectados, pero también a través del móvil, que antes eran las computadoras, etcétera, y ahora en dispositivos móviles vamos a tener este acceso, pues obviamente la forma en la que se va a comunicar el gobierno, la forma en que las empresas van a dar información, etcétera, y cómo vamos a interactuar, pues va a moverse muchísimo. Y obviamente va a haber innovación a partir de información. La innovación es el motor del crecimiento de Internet, pero sin datos no puede haber innovación y los datos, pues vamos a ver cómo se pueden manejar, cómo se están obteniendo y de qué manera se están poniendo a disposición de la gente. Nosotros en Google generamos un sistema que se llama Tendencias, que partió de la crisis que hubo de la influenza y cuando hubo este gran contagio y demás en los Estados Unidos, pues a través del poder del buscador, lo que se hizo fue de manera anonimizada, pues buscar qué personas estaban buscando información, perdón la redundancia, sobre padecimientos o sobre síntomas de la influenza, o medicamentos, o hospitales cerca, o lo que fuera. Entonces, eso generó patrones muy interesantes y se pudo saber exactamente en qué lugar estaba la gente preguntando más, con lo cual había una tendencia, un patrón claro de que quizá la enfermedad estaba ahí teniendo mayores brotes. Y gracias a ese poder del buscador, pues después se lanzó públicamente Trends, que es tendencias, y entonces uno puede buscar cualquier información por zona o localizado en cualquier lugar del mundo y decir, bueno, ¿de qué está hablando la gente en un lugar? ¿Cuántas veces se hicieron búsquedas, por ejemplo, sobre la reforma energética en México por estado de la República, etcétera? Esta es una herramienta también gratuita que se puede acceder. Y luego también nos grafica, nos hace un análisis a lo largo del tiempo y nos permite comparar temas entre sí. Entonces es algo súper interesante que les digo que nació por una crisis, en este caso de salud. Pero ahora, por ejemplo, también se pueden hacer las tendencias de gráficos o se puede todavía cribar mucho más, ¿no? Otro tema importante es el de mapas. Los mapas que están accesibles también tienen herramientas que se pueden utilizar para meterles capas y entonces la gente puede crear un mapa y compartirlo con otros y subirle la información que quieran, por ejemplo, cuántos robos ha habido en mi colonia o si hemos visto bicicletas o si hay baches y entonces poner esa información sobre el mapa. Y en México hemos trabajado muy de cerca con la Presidencia de la República y con Conagua, por ejemplo, para hacer el mapa de respuesta a crisis que nació con el tema pluvial y que ya en México podemos saber las alertas de gobierno, en donde aquí vemos claramente cómo, por información públicamente disponible de Conagua, montada en mapas, los ciudadanos pueden evitar pues, un desastre mayor, salvar sus vidas y evitar zonas de riesgo, pero también estar viendo la situación en tiempo real. Se pueden incluso subir después fotografías del antes y el después de un desastre natural. O sea, es una cuestión ilimitada los recursos que ofrece la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el tsunami también se utilizó tecnología de geolocalización por satélite de celulares y se pudo ver a dónde se estaba yendo la gente, a qué zonas, para poder ahí enfocar la ayuda del Estado. Entonces es muy importante que la información pueda estar disponible en un momento dado. Ahorita vamos a ver los retos que esto comporta, ¿no? Y bueno, pues en general los mapas se utilizan, como les dije, sin límite. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede subir una foto de un antes y un después de un incendio. Aquí vemos cómo era el edificio y cómo quedó después de una situación caótica. Y bueno, esto, como les digo, está poniendo también un reto muy grande a los gobiernos, porque cualquier persona con un dispositivo puede tomar una foto en tiempo real de lo que está ocurriendo y pues ya la fuente oficial tiene una exigencia mayor a no estar tergiversando la realidad, etcétera. Entonces sí es una situación que la tecnología viene a traer y pone sobre la mesa, ¿no? Lo mismo, como les decía, estas herramientas que son muy de ingenieros, pero que en realidad son muy amigables para utilizar. Los periodistas incluso pueden utilizarlas de manera muy sencilla y hay cursos para eso. Ya tenemos ejemplos de varios medios en el mundo, por ejemplo, en
en Nueva York, el New York Times utiliza todo el tiempo estas herramientas, o la BBC de Londres, etcétera. Y lo que vemos es que ya pues surge el periodismo móvil, ¿no? Que es algo que ya llegó para quedarse. Entonces yo lo que quisiera es también mostrarles una herramienta para luego volver a esta presentación, porque es la que nos pone a pensar en cuáles serían los retos que vamos a enfrentar. Y es una herramienta increíble que se llama GDELT, ustedes pueden acceder ahorita si gustan en internet para verla, y lo que hace esta herramienta es crear una base de datos global en tiempo real de lo que está ocurriendo en cualquier rincón del planeta. Y esta herramienta se hizo por un equipo que trabaja para Google que se llama Google Ideas, y lo que hicieron fue monitorear desde 1979 todo lo que publican los medios, desde radio, televisión, ahora en internet, y lo que hace es que nos permite conocer qué está pasando y utiliza el poder de todas las herramientas de Google al mismo tiempo, es decir, el buscador, los mapas, el traductor, porque si ustedes quieren saber una noticia sobre Crimea y pues no está en español, lo que hace el sistema es traducirlo, pero además ustedes pueden preguntar lo que quieran y podemos después hacer un ejercicio y les llega por correo electrónico la gráfica y la información de lo que está ocurriendo. Se actualiza cada 15 minutos, con lo cual pues es casi simultáneo lo que podemos ver, y en realidad pues su objetivo es que diagramemos cuál es el comportamiento de la sociedad mundial a través de bases de datos, en este caso pues abiertas, que están públicamente disponibles. Este sistema no tiene todavía la información gubernamental, sino únicamente la de los medios, pero monitorea entonces, como les dije, lo que está ocurriendo. Y algo que les quería mostrar muy interesante es que esto nos va a permitir saber si existen correlaciones o nos va a empezar a dar explicaciones sociológicas, culturales, etcétera, de si hay algún patrón que nos ligue como humanos en cualquier parte del mundo, y prácticamente es ilimitada las lecturas que podemos hacer. Podríamos preguntar, por ejemplo, cuántos niños están naciendo en este momento prematuros en cualquier parte del mundo, si es que eso salió en los medios, cualquier evento que pudiera ser interesante. Obviamente, si estamos hablando de gobiernos, pues podemos también medir quiénes están dando más información presupuestal, por ejemplo, que ya se esté publicando a través de los medios, y como les decía, podemos ver cómo hay graficación, cómo podemos tener tablas comparativas, y aquí hay una parte interesante que es una herramienta que liberó Google de manera gratuita que se llama BigQuery, que lo que permite es que bajo un estándar SQL se puedan hacer estas mediciones, estos cruces y análisis para hacer modelos de datasets. Y uno puede hacer, como les decía, estos ejemplos. Aquí nada más les voy a mostrar muy rápido cómo en el blog uno puede obtener este tipo de gráficas, por ejemplo, de colores para hacer las comparativas, y entonces te invita el sistema a iniciar con un demo, con una práctica, y aquí ustedes dan un clic, y no lo voy a hacer ahorita, pero bueno, pueden jugar con la herramienta, pueden obtener información increíble e ilimitada para sus reportajes y demás. Como les decía, ni siquiera hay una barrera del lenguaje. Y volviendo pues a la presentación, esto nos pone a pensar en muchas cosas, porque decimos, bueno, ¿hasta qué punto esa información puede llegar a identificar a los individuos, o podría prestarse para el control o para cuestiones que no son tan positivas, ¿no? Entonces, creo que aquí lo interesante es hablar de la responsabilidad y las formas éticas de cómo recopilar y tratar los datos, y después cómo liberarlos. O sea, ahorita el profesor Cejudo nos hablaba de lo que comporta para el Estado toda la dinámica de gestión documental, o sea, todo lo que tiene que haber antes de que esa información se publique. No es tan fácil decir, bueno, pues ahí está la base de datos y ponla a disposición, sino que sí tiene que haber una criba para ver si esa información es clasificada o no, si puede haber datos personales o no. Por eso creemos en Google que la protección de la información de los usuarios presenta muchos desafíos. Por un lado, los tecnológicos, porque como vimos, pues es ilimitado, o sea, ya podemos hacer prácticamente lo que queramos de lecturas y de minería de datos, y se ha hablado mucho de esto, pero lo importante es, y también tomar en cuenta la regulación, cómo vamos a enfrentar estos desafíos. En la parte tecnológica, en Google tenemos estos principios, que es la seguridad de nuestros usuarios, es lo más importante, el control de la información y la transparencia de cómo manejamos esa información. De hecho,
ustedes pueden saber qué búsquedas han hecho. Existe una cosa que se llama dashboard para que ustedes accedan a sus datos personales y los puedan controlar y puedan llevarse incluso sus archivos, etcétera, y puedan tener un control de qué quieren que se publique o qué no de la información que tienen en los servicios de Google. Y la seguridad pues es vital. Tenemos ya muchos años invirtiendo en eso porque, como sabemos, no es infalible, pero bueno, que tiene que haber estos controles que la propia tecnología permite para encriptar, para tener dobles contraseñas, etcétera. Entonces, el reto es mantener, por un lado, un Internet abierto, pero también que todas las partes puedan comunicarse y que haya un modelo de gobernanza en donde todos puedan opinar. Por ejemplo, el gobierno diga, está perfecta esta tecnología, pero hay un límite, ¿no? Y tenemos que saber cuál es como industria para también poder cumplir con esto. Y en los desafíos regulatorios, pues sí hay marcos normativos muy distintos en todo el mundo, en donde en algunos casos no se puede tener información si no es con el consentimiento, y en otros es un flujo transfronterizo de datos que está totalmente abierto, y pues entonces hay que hablar de cuál es la responsabilidad del intermediario que está manejando toda esta información, porque Google recaba lo que la gente pone en línea, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, el buscador es un espejo de lo que está en los sitios web, y a veces se confunde eso y se dice, bueno, es que Google publicó un dato mío, ¿no? Pero en realidad es algo que la araña, así le llaman, por eso es la web, puede rastrear y hacer públicamente disponible, ¿no? Entonces, pues yo terminaría esta primera intervención diciendo varias ideas o poniendo sobre la mesa varias ideas. Yo tuve la oportunidad de participar antes en el gobierno, en el IFAI, justo en acceso a la información y clasificación de datos, y en esa primera etapa México hace 10 años empezó a impulsar pues su ley de transparencia, y era un modelo de acceso a la información gubernamental pasivo, en donde el ciudadano mandaba una solicitud de información a la dependencia. La dependencia tiene un plazo para contestar, que todavía sigue vigente ese derecho, por supuesto. Y luego, ante la clasificación de la información, pues interviene un comité de información, que es un recurso de revisión encubierto que no se entera el ciudadano, y después, ante la negativa, pues el ciudadano puede quejarse ante los órganos de transparencia, ya sean locales, o en este caso ya el IFAI como un órgano constitucional autónomo, que es la última instancia para eso. Pero ahora estamos en un momento increíble, que es que la información se suba de manera que ni siquiera tenga que haber una solicitud ex ante, y que los ciudadanos puedan hacer las lecturas de otro modo. Es decir, no tenemos que esperar a la estadística del gobierno o la estatal, a lo mejor nosotros vamos a llegar a otros resultados, porque además los vamos a cruzar con este ejemplo que les di de G-Delt. Podemos incluso apoyar al gobierno, es decir, que la sociedad civil regrese información y diga, está bien lo que estás leyendo tú, sin embargo, quizá el patrón está por otro lado, ¿no? Y podamos entre todos construir una sociedad distinta. Y creo que este modelo de gobierno abierto también tiene muchos retos. Lo que enfrentamos en el IFAI en su momento fue una resistencia de parte de los servidores públicos, porque hay un sentimiento de patrimonialismo de la información. Los servidores públicos creen que la información les pertenece, y también por un celo de responsabilidad, ¿no? Dicen, bueno, es que si yo suelto la información, ¿qué va a pasar, no? Pero yo creo que ahora lo importante es que después de 10 años de ejercicio de acceso a la información, y que México tiene un lugar en el mundo como un modelo exitosísimo, en donde la gente por internet, utilizando tecnología, ha podido hacer una solicitud de acceso a la información con un mismo interfaz y ha logrado un diseño institucional muy robusto. Ahora dar el brinco a que esos servidores públicos sepan que, por un lado, la información tiene que estar actualizada, tiene que estar ordenada, hay todo un reto de manejo de archivos, y ahora digitales, porque hay que pensar en la migración tecnológica, lo que en nuestros tiempos, por ejemplo, leía un disco, un floppy disk, y que ya ni existen, ¿no? Como qué va a pasar con lo que está en los sitios de internet ahorita publicados por obligaciones de transparencia en las páginas de las dependencias. ¿Quién está haciendo esas copias de resguardo que van a poder sobrevivir con los años? Ya vimos que el papel ha podido pasar siglos, y encontramos libros que tenían esta mezcla de papel y tela, que son libros del siglo II y todavía permanecen, pero no sabemos si todo lo que se está subiendo a estos servidores centrales va a tener una copia espejo que va a poder durar durante el tiempo. O sea, son muchísimos los retos que quisiera poner sobre la mesa. A lo mejor es un poco de manera desordenada, pero lo que quiero es como abrir a la conversación estos temas y decir que creo que sí es un momento muy emocionante en cuanto a esperar cuáles son los lineamientos del Gobierno de la República para
establecer los atributos de los gobiernos abiertos y de los datos abiertos, que es la gratuidad, que no sea información clasificada, etcétera. Eso va a poner muchísimo orden, pero esperemos pues que veamos cosas increíbles con la información. Hasta aquí lo dejo, gracias. Muchas gracias, Lina. Bueno, cedo la palabra entonces a Guillermo Ruiz de Teresa de Estrategia Nacional, Presidencia de la República. Bueno, muchas gracias. Digo, antes de empezar hago un disclaimer, que a diferencia de los dos excelentes ponentes anteriores, hablo finalmente como funcionario, o sea, en este tema hablo como funcionario de gobierno, entonces hasta cierto punto hay ciertas cosas que digo libremente y en las que creo, y ciertas cosas que responden a prácticas muy concretas que estamos llevando a cabo. Entonces, que me gustaría ahorita compartir esas iniciativas y a partir de eso empezar un diálogo ya más crítico y abierto al respecto. Entonces, y un poco respondiendo a la excelente ponencia del profesor Sejudo, hablo finalmente desde el gobierno abierto como etiqueta y como principio, fundamentalmente, y con una reflexión profunda de cómo llevarlo al gobierno abierto como práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, parto de que en el gobierno hoy todavía tenemos muy ligada el concepto de gobierno abierto a la alianza para el gobierno abierto, ¿no? En donde finalmente estamos en este estrato de gobierno abierto como etiqueta. Entonces, a partir de ahí quisiera empezar esta conversación y también haciendo una reflexión de que yo creo que se necesitan las tres componentes, ¿no? O sea, es importante que exista el gobierno abierto como etiqueta para llevar entonces a una discusión sobre el gobierno abierto como principio y entonces ya poder lograr un gobierno abierto como práctica. Y creo que en México es una experiencia ya bastante rica de más de 3 años, en donde hemos logrado bastante bien la parte de gobierno abierto como etiqueta y la parte de gobierno abierto como principio. Y ahorita nos encontramos en el reto de consolidarlo como una práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco por qué el gobierno de la República ve fundamental empezar a fortalecer los principios de gobierno abierto en el ejercicio del Ejecutivo, pues finalmente porque o sea, ante una falta de confianza rampante de los gobiernos, de las sociedades en sus instituciones, pues hay una necesidad de promover los objetivos de inclusión, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en un contexto de adopción masiva de tecnologías de información como el que ya escuchamos, donde pues, la relación entre sociedad y gobierno cambia. Eso no quiere decir que el componente de tecnología se vuelve el fundamento o la base, pero sí es un componente clave para ir hacia esta co-creación y coproducción que tanto ya hemos escuchado en esta mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría hablar un poco del contexto en el que estamos hoy en términos del gobierno abierto como principio, por decirlo así, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en el entendido de la Alianza por el Gobierno Abierto, que es digamos, les hago el resumen rápido, una alianza empieza con 8 países hace 3 años, hoy son 65, entonces básicamente es una alianza que se ha concentrado en lograr el compromiso político de alto nivel, o sea, que los países pongan el pie en la puerta, ¿no? Que digan, sí me importa ese tema, quiero empezar a ver cómo desarrollarlo, ¿no? Y eso finalmente ha sido la virtud por lo que ha crecido tan rápido esta alianza, pero también es la gran interrogante, ¿no? Okay, ¿qué pasa una vez que un país levanta la mano y el presidente da un discurso y dice, sí, me interesa, es un tema importante? ¿Cómo lo llevamos realmente de hablar de los principios a vivir los principios de gobierno abierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia de México, lo que yo creo que es muy rescatable y ha sido una práctica que otros países empiezan a tratar de ver cómo replicar, y muchos ya lo han replicado, es lo que conocemos aquí como el secretariado técnico, ¿no? O sea, cómo creamos un espacio conjunto, digamos, multi-stakeholder de toma de decisiones, donde el IFAI, el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil
toman las decisiones alrededor de lo que vamos a hacer como gobierno abierto, ¿no? Nace por la alianza, pero hoy creo yo que trasciende los objetivos de la alianza, ¿no? Entonces, en ese sentido, como al poner el pie en la puerta y decir como país, yo quiero ser, pues, el mínimo compromiso que se hace es crear un plan de acción. O sea, ¿cuáles son los objetivos concretos que voy a realizar como líder como jefe de Estado o jefe de gobierno para lograr que mis ciudadanos puedan realmente vivir los principios de gobierno abierto? Entonces, en ese sentido, México ya vamos en nuestro segundo plan de acción. Este segundo plan de acción también empieza a tratar de buscar cómo hacer partícipe a un grupo más amplio en este desarrollo de compromisos concretos que el gobierno pueda adoptar y por lo tanto cumplir en un periodo de 2 años. Entonces logramos algo que yo diría es bastante importante, que al menos 2/3 partes de los compromisos fueran compromisos que surgieron totalmente de un proceso participativo, donde participaron más de 200 personas, de la industria, de la academia, de sociedad civil, y en 9 mesas temáticas, y a partir de ahí surgieron 17 compromisos, ¿no? Y por otro lado, 9 compromisos que son lo que llamamos proactivos de gobierno, que son compromisos que el gobierno mismo dice yo voy a hacer. Entonces, creo que hay una diferencia sustantiva, no nada más por cómo surgen estos 2 tipos de compromisos, sino también porque finalmente los 17 son temas que no necesariamente el gobierno ni siquiera había contemplado hacer, ¿no? Son realmente pues demandas y constructos conjuntos que surgen de discusiones y diálogos entre funcionarios responsables, con responsabilidades administrativas y expertos en la materia, ¿no? Creo que ahora que empezamos llevamos la mitad, digamos, del ciclo del Plan de Acción 2013-2015, pues entonces el siguiente reto es cómo vamos de los expertos a un grupo ya mucho más amplio de ciudadanos que les importe participar y tener una voz en definir qué va a realizar el gobierno estrictamente para impulsar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que ya les platiqué, y también en ese sentido, en esta búsqueda de ir del principio a la práctica, cómo llevamos lo que hemos logrado en términos del secretariado técnico, que es lograr un proceso de diseño, a realmente empezar a tener resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creamos un tablero que es abierto, lo pueden ver en la página de aga.org.mx, en donde se le puede dar seguimiento puntual a cada compromiso. Y el tablero es lo de menos, en el sentido, bueno, no es lo de menos, digamos, es una herramienta abierta, pública, donde cualquier ciudadano puede observar y comentar, pero yo creo que lo que es muy rico del haber desarrollado un tablero es también forzar a los propios funcionarios responsables de cumplir con estos compromisos en pensar cómo estos compromisos, que eran finalmente una redacción a la que pudimos llegar después de una mesa, cómo se traducen ya en acciones concretas con indicadores medibles y entregables muy específicos, ¿no? Que al final la única forma, digamos, que vamos a poder consolidar el gobierno como práctica es logrando resultados que finalmente demuestren por qué nos tiene que importar que haya un gobierno abierto. Entonces, creo que este es un paso de ir del secretariado como un proceso de diseño al secretariado, o este modelo híbrido como acompañamiento para una implementación efectiva, que creo que también será una práctica interesante que podamos compartir con el resto de los colegas, porque finalmente, como decía, ¿no?, la crisis que yo diría que hay, bueno, no una crisis, pero la disyuntiva que se encuentra ahorita la alianza o los países que decidieron levantar la mano y decir que son parte, es empezar a demostrar que esos compromisos de alto nivel se traducen realmente en mejoras sustantivas en la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, es una pregunta que ninguno de los países ha resuelto totalmente, por más que en el espectro, digamos, entre abierto y cerrado de estos 65 países, hay unos mucho más avanzados hacia lo abierto. De todas maneras, los resultados tangibles de por qué importa al ciudadano común impulsar este tema y que el gobierno se comprometa realmente a abrirse, todavía no es un entendido amplio, ¿no? Nuestro plan de acción, digo nada más para irme rápido, está enfocado en 5 ejes prioritarios,
Y estos son algunos de los principales compromisos, que igual ahorita voy a ir uno por uno, bueno, no uno por uno, con algunos de los que ya están más o menos avanzados, pero creo que es también importante ver que en el espectro de compromisos que tenemos, sí hay unos que se relacionan con datos, digo, el 17 de los 26 tienen que ver con datos abiertos, pero también es importante hacer esa diferencia, no es estrictamente ni transparencia y acceso a la información, ni simplemente poner a disposición datos, como en el caso, por ejemplo, por ejemplo, el compromiso de Fonden, ¿no? O sea, por un lado sí es transparentar un fondo que durante muchísimos años ha sido muy opaco, sigue siendo, pero estamos tratando de abrirlo y transparentarlo, pero por otro lado también construir herramientas que mejoren, digamos, la experiencia del ciudadano en este espectro de atención a desastres ante fenómenos naturales, ¿no? Entonces no es nada más la fiscalización de los recursos en la última etapa, que es la de reconstrucción, sino cómo mejoramos también la alerta, la mitigación de riesgos digamos, en este continuo de los que sufrimos además, sobre todo ante fenómenos hidrometeorológicos constantemente todos los años, ¿no? Bueno, esto es ya lo que les decía, 17 de los 26 compromisos están relacionados con datos abiertos, uno de los compromisos es la política, que creo que va bastante avanzada y será una contribución importante de este plan de acción, pero es simplemente uno de los 26 compromisos. Entonces, más o menos, lo que ahorita es voluntario, digamos, las dependencias deciden participar, entonces hay algunas que han participado, no se ha institucionalizado todavía, no hay un instrumento con el que podamos realmente ir con las dependencias y empujarlas a que publiquen sus datos en formatos abiertos, pero bueno, ya hay un avance de 13 dependencias y empezamos a ver resultados en reutilización de esos datos, en cuáles son los datos que les importan a los ciudadanos que hoy están teniendo acceso y eso también nos ayuda a acelerar el proceso de institucionalización, que ya además el viernes pasado el presidente declaró públicamente, digamos, esa instrucción al resto de las dependencias. Ahora falta traducirlo en un instrumento jurídico, que es en lo que estamos trabajando, pero pues digamos hay un avance, ¿no? Digo, y otros compromisos que tienen que ver más con eficiencia, o sea, cómo obtengo servicios. Esto es por ejemplo un compromiso proactivo, el compromiso de gasto abierto ligado a la parte de obra pública, cómo podemos darle seguimiento a la obra pública y además vincular las contralorías sociales y las no organizadas, digamos, el ciudadano común que puede realmente reportar el avance de una obra pública cuando el gobierno está diciendo que la está haciendo en tal localidad, y otros también que tienen que ver con servicios que son también proactivos, como el SST, la plataforma de becas y retos, ¿no? Cómo el gasto público puede impulsar que emprendedores puedan ayudar a construir mejores herramientas de vinculación entre sociedad y gobierno. Y el de Fonden, que ya les platicaba. Bueno, eso ya fue digamos, mi presentación de lo que es un poco el plan de acción, o sea, cómo por lo menos en este periodo de 2 años estamos empezando a tratar de llevar el gobierno a la práctica, empezando a tratar de tener resultados, porque finalmente la única manera que logremos que este concepto, bueno, yo creo, la verdad, que con el secretariado se abre un espacio que no se vuelve a cerrar. O sea, sí creo que el hecho de que se haya construido este espacio de diálogo que ya trascendió un cambio de administración, nos habla de un paso que dio el gobierno hacia enfrente y que difícilmente puede, digamos, ir para atrás. Pero creo que tenemos que fortalecer la presión de abajo hacia arriba para que este compromiso, que hoy es de alto nivel porque tenemos una alianza que finalmente los jefes de Estado celebran y pueden dar discursos en conjunto alrededor de lo importante que es, necesitamos que ya pase a ser realmente una demanda constante de los ciudadanos. Y la única forma que eso pase es que existan resultados donde el ciudadano vea que realmente se ve beneficiado. Entonces, como saben, hace dos semanas México recibió la presidencia de la alianza. Esto no quiere decir ningún premio, es simplemente una responsabilidad de que llevamos 3 años siendo parte del comité directivo y entonces México decide estar al frente de la alianza para impulsar estos principios
como una problemática global, no nada más como una cuestión que nos enfrentamos nosotros. Y para eso, yo diría, ya para irme muy rápido, nuestro principal reto es precisamente eso, cómo consolidamos, profundizamos y ayudamos a los países a traducir esos compromisos políticos de alto nivel en resultados tangibles para sus ciudadanos. Y eso es como triple salto mortal que tendremos que aprovechar estos 12 meses para ver si encontramos una salida y empezar a fortalecer la alianza, pero al mismo tiempo fortalecer el concepto y que sean realmente pasos hacia enfrente que dieron estos países, que independientemente de lo que pase con la alianza, que finalmente es una burocracia internacional y no es más que eso, independientemente de lo que pase con la alianza, estos países ya no puedan retroceder en los compromisos que han hecho para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en sus entornos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues antes de abrir los micrófonos al público, quisiera solamente dejar sobre la mesa un par de cuestiones, digamos, para ir abriendo boca. Una suerte como de hilo conductor que me parece apreciar más o menos en las tres ponencias, que tiene que ver, digamos, con gobierno abierto en el lenguaje de la policy, ¿no? Me parece que los tres están más o menos como en ese registro, en ese vocabulario, como con esa visión, ¿no? Y me parece que en cierto sentido, digamos, hay otro lenguaje u otra visión del gobierno abierto, que es el gobierno abierto no tanto como la policy, sino como la politics, ¿no? Porque en cierto sentido estamos hablando aquí de poderes, ¿no? Los poderes de gobierno, los poderes de una empresa muy grande y con mucha presencia, ¿no? Y sabemos que, bueno, cuando estamos hablando de poderes, no estamos hablando nada más de la policy, sino de la politics, ¿no? Y en este caso, digamos, me gustaría dejar en la mesa para quien quiera recogerlo después, digamos, cuando agreguemos un poco más de preguntas, cuáles son las resistencias, las reservas, los intereses que están enfrentando, digamos, desde dentro, ¿no? Que pueden ver cuáles son, por ejemplo, por el lado de gobierno, la racionalidad, los incentivos que puede tener el gobierno para exhibirse de esa manera, o sea, exhibirse, digamos, en términos de gestión, adoptando una agenda de datos abiertos, ¿no? Con todo lo que eso puede representar al interior, todo el riesgo y el desafío que hay allí. Y por el lado de Google también, bueno, pues digo, sabemos cómo hace Google para resistir de alguna manera las presiones de gobiernos como los de China o de Estados Unidos, ¿no? Digamos, hay casos ya conocidos como de problemas de breach, digamos, de confianza con sus usuarios. De alguna manera Google se convierte en un intermediario en la relación entre gobierno y ciudadanos y, digamos, por muy buena voluntad que tenga Google para estar al lado de los ciudadanos, también es que el gobierno tiene naturalmente una tendencia natural a querer utilizar ese intermediario a su favor, ¿no? Entonces, bueno, solamente dejar ese tema como de la politics del gobierno abierto sobre la mesa y abrir el micrófono al público, a los participantes. Los invitamos a que se acerquen a la mesa, pues tomen el micrófono. Sí, yo quisiera retomar esta situación que estás comentando de la policy y el politics, sobre todo porque ayer se habló del asunto de la publicidad gubernamental y esto es un asunto de politics. Entonces, ¿cómo el gobierno abierto va a hacer para que estos contratos de publicidad que han causado tantos problemas en la libertad de expresión que hemos discutido todos estos días se terminen? Porque esta discusión de que, bueno, los gobiernos, sean federal, estatal, etcétera, están dando dinero a los medios de comunicación y los ciudadanos no sabemos realmente esos contratos cómo son, para qué se utilizan esos recursos, etcétera. ¿Cómo es que esta política de datos abiertos va a resolver esa situación? Porque eso es transversal a toda la problemática política y social de este país. Entonces, bueno, ¿cómo se va a solucionar esa situación que, bueno, lo hemos discutido y que es grave, sobre todo, y cuestionado a nivel mundial, ¿no?, en nuestro país? Muchas gracias. Si quieren, juntamos, no sé, un par de preguntas más y luego damos una primera ronda de respuestas, si les parece bien. Gracias. Buenos días. Soy Héctor Hernández, estudiante de la maestría en periodismo del CIDE. Bueno, me parece que aquí a esta mesa, antes de nosotros integrarnos a ella, faltaba pues al menos una persona más, y que es, digámoslo así, la voz del ciudadano. Estamos en una mesa en la cual lo más importante
por lo cual se está trabajando desde diferentes ángulos, no está presente. Entiendo que estamos en un país con un proceso de desarrollo, con una incipiente democracia y muchos temas aún por completar, entre ellos la participación ciudadana, el interés del ciudadano en tomar las riendas o participar en el gobierno, por ejemplo. Entonces yo quisiera preguntarles, dado que no está aquí aquel ciudadano o esa ciudadana hablando, tomar esa bandera y hacer una pregunta a cada uno de los participantes. Al doctor Cejudo, que nos dijera brevemente cuál es el contexto de esa participación ciudadana, particularmente en este tema. A la representante de Google, a Lina, cuáles son sus experiencias con la participación ciudadana, con ejemplos concretos en México. Y a Guillermo, ¿cuál dirías tú, qué indicador nos podrías dar de cuál fue, qué porcentaje de estos compromisos provienen realmente de la ciudadanía? Muchas gracias. Una pregunta más y entonces si quieren abrimos una primera. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Espinosa, estudiante de comunicación en la Universidad de Anáhuac. Quisiera hacer una pregunta en concreto a Guillermo Ruiz y quiero retomar lo que precisamente decía el profesor Cejudo sobre su concepto de gobierno abierto en cuanto al concepto que tiene el gobierno en su implementación de políticas públicas. ¿De qué manera contraviene precisamente este concepto, esta visión, con las políticas públicas que ha lanzado el gobierno federal, específicamente los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la que ha pasado ya por el Senado, la de protección a menores, que inhibe el ejercicio periodístico? Entonces, esa sería mi pregunta concreta. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, ahorita digamos hacemos una segunda ronda, pero si quieren nuestros ponentes, pues ahora sí que responder, reaccionar a las preguntas o comentarios, adelante. Yo voy a tratar de encontrarle hilo conductor a esto y aprovecho esta provocación que hizo Carlos de distinguir policy y politics. Pero empiezo borrando la distinción, o por lo menos evitándolo verlo como dicotomía, porque creo que, y eso es lo que quienes nos dedicamos a esto llevamos un buen rato estudiando, el politics creates policy. Es decir, las políticas públicas son resultado de decisiones o dinámicas políticas. Pero de regreso también, las policy creates politics. Las decisiones de política pública tienen efectos en la dinámica política, en el proceso político. Y creo que precisamente el caso de publicidad gubernamental es excelente ejemplo de esto. Las decisiones sobre criterios, gastos, destinatarios del gasto, aunque parezcan decisiones de política pública, decisiones gubernamentales, en realidad son detonadas por procesos políticos, espacio de discrecionalidad generados, propiciados o permitidos por el espacio, por la dinámica política. Y al revés, estas decisiones que parecen técnicas, administrativas de a quién le doy, qué le doy, por qué le doy, tienen efectos políticos que inciden en el proceso democrático. Entonces creo que es un excelente ejemplo de aquí. Pero yo lo que querría hacer es distinguir tres preguntas que solemos colapsar en la discusión sobre publicidad gubernamental, que cada una puede tener respuestas muy diferentes y que no necesariamente resolver una resuelve todas. Déjame empezar por la última. Le hemos puesto mucho énfasis a la discusión sobre transparencia en el gasto de publicidad gubernamental. Creo que eso es muy importante y efectivamente, pensando en términos de gobierno abierto, de acceso a la información, es un componente central. Pero mucho más importante que saber a dónde va el dinero es, por ejemplo, los criterios para asignar ese dinero. Y antes de eso, los criterios o las reglas para definir cuándo, cómo y por qué los gobiernos pueden gastar en publicidad. Y ahí son tres discusiones que son conectadas pero completamente distintas. Una primera decisión es por qué el Estado, por qué una Secretaría de Estado, por qué un funcionario decide gastar, por qué es permitido que gaste
¿Cuál es la diferencia entre hacer una campaña de prevención del dengue o promover a un gobernador? Ahí hay un continuum, en algún momento es una decisión política, con implicaciones de política pública, ¿dónde se pone el límite? Una segunda es los criterios que el Estado se fija para definir dónde se asigna esa publicidad gubernamental, con qué medios, cuándo, cuáles son los topes, las reglas. Y ya al final es la decisión sobre transparencia. Creo que, aunque están relacionadas, son tres discusiones diferentes, pero que explican precisamente esa interacción, porque la transparencia, los criterios para distribuir el gasto y las reglas sobre qué es publicidad y qué no es, qué es permisible como publicidad y qué no, tienen fundamentos políticos, tienen razones políticas, pero tienen impactos políticos, aunque sean decisiones que parezcan técnicas o administrativas. ¿Cuál es el contexto de la participación ciudadana en este marco? Pues el contexto de ese país y de nuestros países, de los países que están acá, y creo que me gusta mucho que provoques con esa visión, porque efectivamente uno de los riesgos del gobierno abierto es suponer que existe el ciudadano o el ciudadano total que va a estar interesado, con voz, informado, y entonces lo único que tenemos que hacer es abrir las puertas del gobierno para que se asome, participe y su voz tenga un efecto. En realidad podemos tener una ventana abierta y puede ser eso algo que no solo no resuelve algunos problemas, sino que acentúe otros, empezando por el tema de desigualdad. Es decir, la voz, la capacidad y la información que tiene un ciudadano para incidir cuando abrimos las ventanas del gobierno abierto es muy distinta. Yo puedo crear una app para que reportes baches que permitirá que la gente que tiene un teléfono inteligente, tiempo y coche reporte sus problemas, pero no necesariamente, pero eso evidentemente reforzará las desigualdades que existen en este país. O podré tener mecanismos de interacción electrónica para que la gente pueda subirse a internet y decir qué le gusta y qué no le gusta, pero que, de nuevo, quien tenga el tiempo, el conocimiento, la sofisticación para hacerlo, y no va a ser lo mismo que aquel que no tiene acceso a tecnología o que no tiene tiempo o que no está al tanto de esas oportunidades. Esa es una discusión que tuvimos hace tiempo sobre transparencia y Lina la recuerda muy bien. Una cosa es decir, hay un sitio web que requiere muchos megas y una capacidad de procesamiento en una Mac para poder saber qué está pasando en tu gobierno, que quizás se resolvería mejor con un par de cartulinas fosforescentes pegadas afuera de un ayuntamiento, donde diga cuánto dinero entró, cuánto dinero salió, qué medicinas hay en la clínica. La obsesión tecnológica que a veces acompaña la discusión sobre el gobierno abierto puede tener efectos perversos, y creo que eso, entender quién es el ciudadano destinatario a quién queremos abrirle las ventanas para que se asome a ver qué ocurre y participe, tenemos que tener muy claro esas enormes diferencias, las capacidades efectivas que existen, y de regreso la capacidad que tiene el gobierno para efectivamente entender, conocer y reaccionar a lo que está preguntando o demandando el ciudadano. Sí, perdón. Bueno, creo que también como hilo conductor hay muchos temas sobre la mesa muy interesantes. Voy a empezar por la última pregunta, porque se liga también con la tuya. Respecto de cuál es la interacción de la industria, en este caso de una empresa como Google, que es tan particular con los ciudadanos. Y es muy interesante la pregunta, porque así como se dijo en esta mesa que todo lo que haga el gobierno debe ir pensado para mejorar la vida de las personas, ¿no? Ofrecer mejores servicios. Cuando hablamos de gobierno electrónico, eso supone usar la tecnología para ponerla a disposición del ciudadano y resolver, por ejemplo, con una ventanilla única, trámites y servicios los 365 días del año y las 24 horas del día, etcétera. Entonces es mejorar la calidad de vida, darles un mejor acceso a salud, etcétera. Para Google es lo mismo, realmente todos los productos que se hacen pensando en el usuario, para facilitarle las cosas al usuario. Y es bien interesante porque la visión es, una persona es más valiosa que toda la empresa, ¿no? Entonces, si una persona no puede lograr algo en un momento dado, no sirve de nada tener una gran empresa detrás.
Y en ese sentido, por ejemplo, las líneas de políticas públicas que tiene Google son muy fuertes para proteger las libertades y los derechos en Internet. O sea, la premisa de la que parte Google es que Internet debe ensanchar los derechos y las libertades. Y una de las cosas que promovemos es la libertad de expresión, por ejemplo. En YouTube se suben 100 horas de video por minuto, más o menos, a nivel mundial. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿cómo? ¿Ustedes no revisan qué es lo que se sube? No debería ser el gran censor una compañía privada, ¿no? Simplemente se pone una plataforma a disposición para que la gente exprese lo que quiera en cualquier lado y, por supuesto, hay términos y condiciones en donde se bajan solamente el único contenido que de manera, digamos, activa baja Google, y donde hay cero tolerancia es el abuso sexual infantil y la pornografía infantil. Pero fuera de eso, y obviamente hay otras categorías, ¿no?, de violencia explícita, etcétera. Pero fuera de eso, bueno, libertad de expresión. Ahora, también hay muchísimo trabajo con desarrolladores, con jóvenes que tienen ideas, etcétera, para crear nuevas cosas, y eso ha hecho que justamente el modelo de negocio se basó en lanzar cuestiones que no estaban 100% probadas, y que en ese sentido el gobierno también, creo que a veces se tiene mucho miedo a fallar, ¿no? Entonces no quieres dar un paso porque dices, si nos equivocamos. Así es la tecnología, y el ensayo y error ha hecho que avance esto vertiginosamente, y bueno, así ha sido la plataforma de esta gran empresa, en donde se lanza algo y se pone a prueba y la gente es la que la mejora y regresa a una nueva versión, y de esa forma pues va creciendo y se empodera. Yo creo que es un ejemplo interesante para el gobierno, porque no importa si lanzaste una primera cosa y con el tiempo la vas corrigiendo. Un claro ejemplo de eso, hablando ya de los temas más concretos de la implementación de una política de datos abiertos o de TICs, es que efectivamente hay una política que se está lanzando pública de mejor manejo eficiente de las tecnologías y demás, en donde se promueve, por ejemplo, el uso de la nube. Y la nube es un eufemismo, pero no es más que servidores centrales que ofrecen unas capacidades que a lo mejor el gobierno no debe estar invirtiendo porque en tiempo real no sería lo más eficiente. Entonces hay muchas cosas que se promueven, pero al mismo tiempo se dice salvo lo clasificado. Entonces, bueno, es sobre la marcha, ¿no? Se va trabajando y decir, bueno, hay que analizar, porque las categorías de clasificación pueden ser hasta un proceso deliberativo para comprar clips. Entonces, o los correos electrónicos, porque tienen datos personales. Entonces, es bien interesante cómo el gobierno tiene que estar viendo que sí puede manejarse en nube, que no, que es seguro, que no, etcétera, ¿no?, para ser totalmente eficiente. Y bueno, finalmente, ya para ir cerrando, hay resistencias, decías tú, Carlos. ¿Cuáles serían esas resistencias que se enfrentan o presiones? Yo, el tema que mencionaste sobre el 189 y 190 me lleva a un asunto que está preocupando muchísimo a las empresas, y es porque hay tanta información ya en estas empresas de las personas que también los gobiernos, con un interés legítimo por la seguridad nacional y la persecución del crimen o la seguridad pública, pues quieren tener acceso a esa información. Pero para una empresa como Google, por ejemplo, el que esté pidiendo demasiada información sin justificación el gobierno de cualquier país del mundo, pues comporta un problema muy serio, porque la seguridad de los usuarios es lo más importante para nosotros. Y entonces lo que hacemos es un informe de transparencia en donde decimos, y ustedes lo pueden ver, qué está pidiendo cada país, más bien cuántas solicitudes hace cada país para la persecución de los delitos y del crimen. Y en este tema, por ejemplo, vemos que sí hay una tensión muy fuerte, porque también debe haber transparencia en cuanto a cuántas veces está pidiendo información el gobierno ahora a estos proveedores, porque es información de geolocalización por satélite, de a quién le llamamos, por cuánto tiempo le llamamos, en tiempo real, y va por 24 meses. Así quedó la ley de telecomunicaciones, y entonces la preocupación de este lado es concretamente con el gobierno mexicano, pero puede reproducirse en otros escenarios, pues que no hubo disposiciones que dijeran que debe haber proporcionalidad, necesidad de conocer, que el Gabinete de Seguridad Nacional es muy amplio, entonces habría que definir, porque una instancia de seguridad nacional también lo es, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública o el jefe de gobierno del Distrito Federal. Entonces creo que sí hay un gran reto como país para garantizar ese equilibrio entre la necesidad de conocer del Estado información que puede tener una empresa como Google, pero también hacerlo de una manera que no vaya a poner en riesgo la privacidad, que no se vayan a generar perfiles de los individuos, que esto no vaya a terminar siendo peor que desafortunadamente nos ha pasado en México, ¿no? En esa misma ley de telecomunicaciones se creó el RENAUT,
que era el Registro Único de Telecomunicaciones, pensando que con eso se acabarían los delitos de extorsión desde las cárceles telefónicas, cuando en realidad una solución más sencilla que ya viene en la nueva ley es poder limitar el acceso a esa telefonía desde los centros penitenciarios cuando así se determine. Pero bueno, creo que, resumiendo, hay un tema que se llama gobernanza en Internet, que es bien importante tener en México y que creo que en ese sentido vamos bien como país porque estamos tratando de iniciar una conversación entre sociedad civil, industria, gobierno, etcétera, y todos los que participan en el mundo del Internet, que ahorita pues tú decías sí, la cartulina, pero finalmente en unos años de verdad toda la humanidad va a estar conectada, o sea, ya hay proyectos para llevar, por ejemplo, Internet a lugares donde no llega la fibra óptica, ¿no? A través de globos aerostáticos no tripulados, y cada vez va a ser más barato el uso de un dispositivo. Ahorita los teléfonos, bueno, ya tienen una penetración, lo dice la MIPSI, hay más de 54 millones de teléfonos celulares, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que sí son retos que ya tiene que estar mirando el gobierno de frente y la industria y la sociedad civil, ¿no? Pero seguimos conversando porque hay mucho que decir. Guillermo, ¿qué quieres decir? Sí, bueno, y otra vez, hablo como Guillermo y no como el gobierno. Entonces, en relación a las preguntas que se hicieron, por ejemplo, en relación al gasto publicitario, ahí yo creo que, pensando en la disección que hacía el profesor Cejudo, ¿no? de estos tres momentos, creo que, sobre todo en los primeros dos, quienes estarían en las condiciones de cambiar las reglas del juego, finalmente entran en un ciclo de incentivos en el que no necesariamente tienen que dar ese paso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno abierto abre ese espacio para que ciudadanos interesados participen en cómo impulsamos a que se construyan compromisos concretos, que modifiquen las reglas del juego, que en condiciones de arquitectura institucional, digamos, tradicional, no, por cómo funcionan los incentivos no se va a dar. Entonces, no estoy diciendo que es, y por supuesto que no es ninguna solución que haya transparencia de bases de datos vía la política de datos abiertos, a un problema tan complejo como ese, pero sí creo que este modelo de gobernanza en el que se abre el espacio para, por un lado, para organizaciones de la sociedad civil, o para la sociedad civil organizada, pero también como el interés de ciudadanos que no son parte de esta sociedad civil organizada, cómo metemos esos temas en la agenda en un espacio en el que podamos empezar a fisurar, digamos, esos diques que hoy no permiten cambiar las reglas del juego. Entonces, ahí entra mi optimismo, digamos, de por qué esta nueva institucionalidad, digamos, que se puede generar a partir del gobierno abierto, puede ser importante, sobre todo en temas que son profundamente difíciles para el gobierno cambiar, ¿no? Entonces, ahí vería, ese sería un comentario en torno a la primera pregunta. En torno a la segunda pregunta de cómo hacemos partícipes a más personas o al ciudadano, como lo mencionaban, yo creo que esa es una de las grandes como interrogantes que tenemos en el secretariado, ¿no? O sea, como decía, hemos construido en 3 años un instituto en donde una mesa de diálogo donde se logran avanzar y se han logrado acuerdos importantes. Entonces, ¿cómo proteges por un lado un espacio que ya está abierto y que permite que avancen temas como los que después se plasman en el plan de acción, pero al mismo tiempo amplías la participación y expandes, digamos, las maneras en que otros sectores y otros ciudadanos que no son parte de esta sociedad civil organizada sean parte de esta toma de decisiones? Yo creo que ese es un pendiente fundamental que en el diseño del tercer plan de acción tenemos que, digamos, que enfrentar de manera muy, muy decidida, ¿no? Y que sea ese momento de evolución del secretariado técnico sea la forma también que arriesguemos un poco y experimentemos en nuevos mecanismos para integrar cada vez a más personas, que finalmente es lo que nos va a dar que sea cada vez más fuerte digamos, este concepto y por lo tanto lo que se logra con él. Y por último, en el famoso discusión alrededor de la reforma de Telecom, yo creo que, o sea, un poco lo que decía Lina, ¿no? O sea, en el espectro entre seguridad y apertura hay muchos posicionamientos ideológicos. Entonces,
hablando de que no tenemos confianza en nuestras instituciones, pues por más no confiamos en que habría debido proceso y por lo tanto un par de artículos como los que mencionas podrían no vulnerar, digamos, la privacidad de los ciudadanos. Entonces, ahí yo te digo, yo no creo que hay una solución, o sea, creo que es una interrogante muy profunda que nosotros, que como ciudadanos tenemos que atender y poner el dedo en el renglón, porque yo creo que lo fundamental o sea, la discusión la dicotomía, digamos, entre seguridad y apertura no se va a solucionar con cómo se redacta o no un artículo, sino cómo finalmente se instrumentan, ¿no? Esos artículos. Entonces yo creo que ahí es donde tendríamos que poner digamos, el dedo en la llaga e impulsar que en estos años que se empieza a traducir esos instrumentos jurídicos a pues, repercusiones reales en la sociedad, mantengamos la integridad de esos procesos. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre el límite, entonces, bueno, les voy a dar la palabra a Jordi, Alfredo, Arturo. Solo les voy a pedir, por favor, que sean muy breves en sus preguntas y también a nuestros panelistas en sus respuestas, por favor. Ok, no hay problema. Pues tengo una pregunta básica anterior. O sea, yo aprecio mucho a Guillermo, pero quiero saber cómo se limitó, si como persona o como gobierno federal. Porque tengo preguntas para el gobierno, pero no para Guillermo. Entonces, no sé cómo se limitó. Pues es que, bueno, yo creo que es las dos cosas. Guillermo, tú decides en calidad de qué contestas, pero pues obviamente invitamos a Guillermo que sucede que trabaja en el gobierno. O sea, pues es que lo padre es que hable como gobierno, porque como personas, pues todos somos personas y bonitos y lindos, pero el gobierno debe ser padre que hable como él, porque si no, pues más para un café como amigos, ¿no? Pregúntale al funcionario. Vamos Adelante. a ver si quiere contestar. La primera pregunta es copyright, que para el gobierno es un gran problema el copyright, ¿no? Y que sí nos ha hablado aquí. ¿Por qué el gobierno no abraza Creative Commons? O sea, ¿cuál es el gran problema para abrazar Creative Commons? O sea, Conaculta, mejor la NASA abre todo su tesoro fotográfico que Conaculta, ¿no? O sea, las universidades de gobierno, la UNAM, el Colegio de México, el CIDE, se creen que son el CISEN, ¿no? O sea, ¿por qué no abren sus tesis en PDF o en archivos abiertos? O sea, ¿por qué no abren sus fotografías de los tesoros que tiene la UNAM? O sea, las universidades son el CISEN en México, así, ¿no? ¿Y por qué dejar que sea voluntarista la cuestión? Ojalá haya una ley al respecto, ¿no? Como tú platicaste. Pero el tema de copyright es un gran y peligroso tema. Segundo, el tema de la digitalización. El AGN, el Archivo General de la Nación, no está aquí, qué pena, ¿no? Pero, por ejemplo, un amigo mío, Diego Flores Magón, tuvo que pedirle a Google que patrocinara su investigación para que los archivos de su familia no se pudriera en el Archivo General de la Nación, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el archivo no tenga dinero para digitalizar y tenga que Google pagarlo? ¿No? O sea, aquí el tema de la digitalización urgente de materiales históricos es un tema que casi no se habla, ¿no? Y creo que es básico ponerlo en la mesa. Tercero, los modelos no propietarios. Qué bueno que Google apoya al gobierno federal, lo felicito, pero ¿por qué el gobierno federal no usa Open Maps, por Dios? Bueno, ojalá lo use más, pero más y más software abierto, ¿no? Y cuarto, sí, el gobierno abierto es un paso increíble, pero también tenemos un gobierno intrusivo, como decíamos con la ley de telecomunicaciones, ¿no? A mí me pasó que vivo en la Ciudad de México, estuve metido en una investigación de transgénicos, hice una entrevista para gente de presidencia, no les gustó y mandaron una carta amenazando mi medio, ¿no? Es una cosa que no es básica de internet, pero es una cosa fuera, offline, pero pasa aquí, ¿no? O sea, ¿qué pasará en Veracruz? ¿No? Con la ley Telecom, o sea, mi pregunta es, no podemos dejar que el tema se vaya de la ley Telecom, ¿no? O sea, y sí es un tema vital porque los medios y gente que vivimos, aunque sea en Ciudad de México, seguimos todavía bajo la vigilancia del Estado, aún en la Ciudad de México y aún en la presidencia, ¿no? Entonces, si esto pasa aquí, en la zona bonita del oasis del país que es el DF, ¿qué pasará en Guerrero? ¿No? Entonces, la discusión de esta ley no puede irse de la mesa, ¿no? De la ley Telecom y sus problemas. Y nada más,
para terminar, es el tema del 1 de diciembre, ¿no? Y cómo la presidencia hizo quitar un website de activistas, ¿no? Ahí no estuvo Google, pero estuvieron, creo que GoDaddy, un proveedor de servicios de Internet de Estados Unidos, ¿no? O sea, la presidencia de la República pidió a un proveedor de servicios que quitaran una página de Internet, ¿no? Y pasó en esta administración, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Decían, ¿no?, que faltaba quizá la visión o la participación desde el ciudadano. A mí se me hace que hay también una ausencia notable, que es la visión o el comentario también desde el ámbito periodístico, sobre todo entendiendo que esto es, digamos, una cumbre de periodismo, ¿no? Entonces, conozco a Guillermo desde la etapa de Paz Usted, yo también me unía un poco a lo que, o sea, ¿quién va a estar aquí contestando? Si es Guillermo o si es el funcionario. Y me gustaría que no solamente esta pregunta que voy a hacer, no solamente se dirigiera a Guillermo, la dejo en general abierta, es muy concreta y es, ¿qué tan coherente es ser presidentes de la alianza del gobierno abierto cuando hay zonas en México que son zonas de silencio? Ayer el relator para la OEA de Libertad de Expresión decía claramente que, pues, según el INEGI, Tamaulipas es el estado más seguro de México, ¿no? ¿Qué tan útil también, otra cosa, o sea, revisando la página de datos.gov.mx, qué tan útil es tener la ubicación exacta de las dependencias federales, información de tránsito, de dónde están los hospitales, si no tenemos padrones de programas de subsidio, información de los casos de corrupción, si no tenemos información sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los datos están ahí, están mal, en la mayoría de los casos los gobiernos no lo dan. Hace poco hicimos una pregunta, 2 casos muy concretos, a dependencias federales, cuáles eran las denuncias que habían tenido las dependencias federales en temas de acoso sexual y cuántas de estas denuncias habían sido traducidas en pues algún tipo de castigo al culpable. 0 respuesta. Hace poco fue Abre Latam y con datos hicimos la pregunta de cuánto había costado el desglose, no hemos recibido respuesta, ¿no? Y pues bueno, que también nos comentabas las dificultades desde dentro, ¿no? O sea, realmente, ¿cuáles son esos retos y cuáles son esas dificultades para hacer un gobierno verdaderamente abierto, que no sea solamente una estrategia para lavar una cierta cara, una cierta imagen? Muchas gracias, Jordi. Si me permite reaccionar a lo que dice el compañero rapidísimo. No, déjame darle la palabra. Bueno, yo de la maestría del periodismo del CIDE pongo el punto de vista periodístico. El maestro Cejudo, gracias a Dios no existen los ciudadanos totales, por eso existimos los periodistas, que somos los que vamos y nos metemos de chismosos y ya luego les platicamos a los demás. Y entonces uno como periodista dice, no, pues estrategia de gobierno de datos del gobierno, y se mete a la página y entonces se encuentra uno que el 99.9% de los datos que han subido son absolutamente inocuos. Por ejemplo, la Conagua, con tantas cosas que tiene en relación al medio ambiente, por ejemplo, descargas residuales, subió la gran información de las alertas de ciclones, ¿no?, de los últimos años. Entonces uno como periodista dice, híjole, qué interesante será transmitir que la Conagua ha emitido 25 alertas de ciclones en los últimos 3 años, y uno dice, bueno, pues esto es un verdadero fracaso, ¿no?, porque todo lo que han subido, el 99.9% de los datos, son absolutamente inocuos desde el punto de vista periodístico, por lo menos. Porque en la maestría de periodismo del CIDE nos han enseñado mucho, nos han enseñado a incidir en el tema del dato relativo. Un dato por sí mismo no nos sirve de nada, ¿no?, hasta que lo relacionamos con otro dato, y eso nos permite construir una historia periodística, ¿no? Entonces, sería encantador que estas resistencias de las que tú hablas, estas negociaciones, esta buena voluntad de los funcionarios, que ellos dicen, bueno, pues subimos esto, pues sí, suben lo que es inocuo, lo que no es peligroso, lo que no es dañino, y lo que no, los ciudadanos, pues no les interesa saber, lo que más les interesa saber, que es, como decía el profesor Cejudo, pues el rendimiento del dinero público, ¿no? Es decir, ok, qué padre que se han lanzado 25 alertas de ciclones en los últimos 3 años, pero ¿cuánto cuesta la Conagua cada año? Y por ejemplo, tenemos un tema vital en Puebla, un río, la Toyac, que es prácticamente un río radioactivo.
nos encantaría saber las autorizaciones de descargas residuales para las grandes empresas que les han dado y que han convertido en ese río radioactivo. Pero ¿sabes cuánto lo van a subir? Jamás, porque es muy peligroso esos datos. Y entonces, yo no entiendo si Guillermo Ruiz, el funcionario o la persona, tienen problemas de negociación con las propias dependencias o autoridades, pero bueno, vamos al punto central incluso de que esta estrategia de gobierno abierto, pues a mí me parece increíble que en México seamos un país que hasta apenas hace prácticamente 2 años tiene su diario oficial de la Federación en línea, ¿no? Y como lo preguntabas tú, ¿qué pasa en los estados? Hoy yo soy de Puebla, nuestro periódico oficial del estado no existe en línea. O sea, tú tienes que ir a la oficina, comprarlo, ver si no te sorprendió el gobernador emitiendo una edición de la tarde, ¿no? O una edición en domingo. ¿Por qué? Pues porque no hay posibilidad de que sepas qué está pasando. Entonces, digo, no sé si es más una pregunta o no, pero me parece que este compromiso o esta mesa de negociaciones que ustedes tienen deben ser muy laxas con las dependencias gubernamentales porque no publican nada de lo que nos interesa saber. Bueno, muchas gracias. Pues ahora sí que por alusiones personales, Guillermo Ruiz de Teresa. Bueno, primero lo que dice Alfredo, o sea, ok, sí, soy Guillermo, trabajo en el gobierno, no sé cómo se hablaría como el gobierno, te puedo hablar como Guillermo que trabaja en el gobierno. En términos de, o sea, bueno, más bien voy a resumir un poco lo que se preguntó y si me hace falta algo, creo que, por ejemplo, hablando en específico de la obligatoriedad de ciertas cosas, o si hay negociaciones, o si, en fin, y en particular en la utilidad de lo que se va, más que en si es dañino o no, si es útil, yo diría que sería como que es fundamental, o sea, al final una política de datos abiertos que se lance con puros datos que no tienen ninguna utilidad pública, no tiene sentido. Ahora, en el desarrollo de esta política, tenemos que llegar a un punto en el que sea obligatoria, ¿no? Entonces, existe un instrumento jurídico que nos hable de que se institucionalizó ya la política de datos abiertos. Entonces, Conagua tenga que publicar las bases de datos de calidad del agua y no nada más la que Conagua decida. Eso por un lado. Pero por otro lado también, y eso es un tema urgente y que estamos en eso, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí nos esperamos hasta que tengamos, digamos, el decreto para que sea obligatorio o empezamos a empujar ese ejercicio y a abrir esas bases de datos y a entender si existe esa demanda y cómo esa demanda empieza a articular y ayudarle también al gobierno a entender qué es lo que realmente es útil para el ejercicio periodístico, para el desarrollo de nuevas empresas, para la transparencia, en fin, para un espectro de usuarios que no necesariamente es el mismo, ni es único, ni monótono, ¿no? Entonces, yo lo que diría ahí es, claro, o sea, lo que estamos viendo hoy no es el objetivo que se tiene, pero se empieza por algún lugar, ¿no? Y lo que yo pediría más bien es cómo construimos lazos más claros en lo que la demanda sea realmente lo que ayuda a priorizar qué el gobierno está abriendo y cómo, y no, digamos, el Excel que tenía yo en mi computadora y que se me hizo más fácil subir, ¿no? Entonces, y ese es un tema que los 300,000 datasets que tiene el Reino Unido no lo ha solucionado tampoco. O sea, países que tienen 3 años ya con una política de datos abiertos no lo han solucionado del todo. O sea, creo que es una conversación constante y que se tiene que depurar. Y bueno, también aludiendo a algunas de las cuestiones que mencionaba Jordi, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, creo que no es un tema de, somos presidentes de una alianza en el día que somos totalmente abiertos y no tenemos ningún tema que tengamos que atender internamente. Yo creo que ahí es una lectura como si se tratara de un logro o aquí el ser presidente es simplemente un instrumento, ¿no? La alianza es un instrumento. Yo creo que más bien en lo que es benéfico que hoy seamos presidentes de la alianza es en que eleva, digamos, el costo de oportunidad. O sea, eleva realmente el costo en el que el gobierno avance cada vez más rápido. Porque de los 65 países que son hoy miembros de la alianza, ninguno
es totalmente abierto y no tiene ningún tema que atender, ¿no? Ni el fundador de Estados Unidos, ni Sierra Leona y Tanzania, que también son miembros, ninguno de los que están hoy en la alianza son países que el open washing no es un tema, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo aquí más bien es cómo hacemos que estos 12 meses que somos presidentes de la alianza, o sea, cómo esta responsabilidad que tenemos como país al centro, digamos, del foco global, nos ayuda a atender problemáticas profundas que tenemos y entonces empezamos a llevar ese gobierno abierto a la práctica, ¿no? Y no nada más son discursos y compromisos políticos de alto nivel que a algunas personas les gusta escuchar, sino realmente nos ayuda a atender pues las crisis internas que estamos viviendo y que principios de gobierno abierto nos pueden ayudar a comenzar digamos, a atender. No creo que nos va a ayudar a solucionar, son problemáticas muy profundas, pero sin duda puede ser un comienzo de tratar de encontrarle nuevas maneras de solucionar problemas que son muy viejos. Bueno, si algunos otros panelistas quisiera agregar algo. Sí, muy rápido. Varias cosas. En cuanto a la implementación de la seguridad que deben tener esas bases de datos del 189 y 190, creo que hay una gran oportunidad en los lineamientos que va a expedir el IFT próximamente en noviembre, porque ahí es donde se va a decir el cómo se va a hacer ese acceso. Entonces creo que hay que estar muy atentos para que se garanticen estos derechos, ¿no? En cuanto a copyright, me parece importantísimo el comentario que hiciste. En Google creemos en la democratización de la creatividad y en los usos justos de obras protegidas, que puede haber totalmente un equilibrio y que se deben explorar estos nuevos modelos de negocio que da Internet para que pueda monetizar el autor, pero que también comparta ese conocimiento. Y lo estamos viendo, pero hay muchísimas resistencias y México es uno de los países que tiene una ley de derechos de autor en donde muerto el creador de la obra, todavía 100 años después no se puede utilizar. O sea, es increíble, es el país en el mundo que tiene mayor protección. Ni siquiera, bueno, en temas de patentes en donde hay mucha investigación y desarrollo involucrada, pues son 20 años, ¿no? Entonces creo que aquí el tema es muy interesante analizarlo de cara al futuro. Y ojo con el tema, como bien dices, de bajar contenidos. Hubo una iniciativa de ley preferente en materia de protección de niñas, niños y adolescentes y quedó un artículo ahí, por ejemplo, aprobado que dice que pues, se puede bajar o suspender o bloquear como medida cautelar de un juez una cuenta de correo electrónico o lo que sea, donde haya información o contenido que pueda afectar y dice el interés superior de la niñez, por ejemplo. O sea, este tipo de disposiciones es perfecto pensar que, por supuesto, los niños hay que tenerlos como el centro de atención porque es lo más vulnerable que hay en la sociedad, pero cuidar muchísimo ese lenguaje porque el interés superior de la niñez puede tener unas interpretaciones tan amplias porque pues, es el derecho a la educación, a la vivienda. Entonces, como que quizá una redacción mucho más acotada o que ponga en balance los derechos que están del otro lado a la libertad de expresión y que no de manera arbitraria se pueda luego definir que te voy a bloquear una cuenta porque pienso que allí está en riesgo el interés superior de un niño, ¿no? En lugar de decir que esa información ponga, por ejemplo, lo ponga en riesgo su integridad física o emocional o que se cometa un delito en su contra, en fin, ese tipo de cosas van abriendo la puerta a que se pueda empezar a bajar, a bloquear contenidos e información. Y por último decir que en Google tenemos como un brazo de acción con gobiernos en temas que benefician a los ciudadanos en general, como elecciones, como respuesta a crisis en donde los productos no tienen ningún costo. Y por ejemplo, con el IFE en su momento se trabajó para ubica tu casilla, para cosas que pueden ser muy, muy útiles en momentos de elecciones y que sirven para transparentar. Y igual con Crisis Response, el equipo que opera pues no tiene ningún costo. Los ingenieros que están trabajando desde California para apoyar a gobiernos en todo el mundo, no en general, pero por supuesto es una conversación que podemos ir teniendo todo el tiempo y dejarlo ahí sobre la mesa. Gracias. Guillermo Sejudo. Gracias. Yo quiero hacer una aclaración y una reflexión muy breve para responder a varias de las intervenciones. La aclaración tiene que ver con que el Congreso pasó hace un par de meses una ley de acceso abierto para la investigación. Entonces ahora ya existe la obligación que toda la investigación financiada con recursos públicos tenga que tener un acceso
CONACYT está construyendo, entiendo, el repositorio en el cual todo eso tendrá que estar, precisamente teniendo esa solicitud y siguiendo mejores prácticas de otros de varios países, que no ha sido fácil, pero que la idea es que la investigación está financiada con recursos públicos, tiene que ser de acceso abierto para cualquier persona. Y eso es algo en lo que haya avances, empezando por la ley. La reflexión, yo quería decir y aquí recupero uno de mis conceptos favoritos heredados por el marxismo, que es la reificación. Cuando hablamos de gobierno abierto, y por eso proponía eso, tenemos que distinguir, estamos hablando del principio, del objetivo, de las prácticas, de la etiqueta o de los resultados, porque no existe el gobierno abierto, es decir, no es un superhéroe que va a llegar y con un mazo va a acabar con la corrupción o nos va a resolver los problemas de la calidad de nuestro sistema político, ni va a acabar con la corrupción o la relación viciada entre medios, empresarios, gobiernos, etcétera. Es decir, y lo decía muy bien Guillermo, es un conjunto de instrumentos que pueden utilizarse para atender algunos de los problemas que tienen que ver con ejercicio de gobierno, con ejercicio de poder o con control del poder, y que su efecto tampoco va a ser en automático, ni es una bala de plata que por sí misma va a resolver los problemas ni dentro del gobierno ni entre la relación entre gobierno y ciudadano. Si estos instrumentos se articulan bien con el conjunto de arquitectura institucional, prácticas de gestión, pues nos puede llevar a un gobierno que funcione mejor, que tenga más participación ciudadana, que construya mejores políticas públicas. Si se articula bien con los otros mecanismos de rendición de cuentas, pues nos permite tener un gobierno más vigilado y ciudadanos que tienen mejores posibilidades de atender. Pero no es algo que por sí mismo vaya a resolver. Hay una agenda importantísima en términos de la calidad de nuestra representación, de la dinámica entre medios y gobiernos, de los problemas que existen en términos de desigualdad, etcétera. Y eso no se va a resolver por una cosa que se llama el gobierno abierto. Es un conjunto de instrumentos que bien pensados, bien articulados y operados por gobiernos, medios y ciudadanos, pues nos puede llevar a un país un poquito mejor. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues en la academia se suele decir que qué bonitos suenan los límites de tiempo cuando uno los rompe. Y bueno, pues en este caso ya nos pasamos casi media hora, pero digamos la discusión valía la pena. Y bueno, pues yo tomé arbitrariamente la decisión de dejarlo correr. Entonces, bueno, pues muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los preguntones participantes. Y bueno, pues solamente un par de anuncios para concluir. Un anuncio para concluir. Tenemos la mesa de periodismo de datos, que es la que sigue. Y bueno, pues solamente, digamos, vamos a correr la media hora, la empezaremos media hora más tarde. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles esta estimulante e interesante discusión. Muchas gracias. Desde abril han habido más de 500 secuestros de inmigrantes de Centroamérica. ¿Sabes cuántos medios lo han reportado? Cero. Lo que se sabe de vos. Me faltó dar la información. La mesa estaba programada para las 4, la de periodismo de datos, entonces la movemos para 4:30.